En el capítulo anterior vimos los requisitos previos para poder hacer conexiones Microsoft Access. También en ese capítulo mencioné que para hacer las conexiones a los archivos MDB se necesita un proveedor, el Microsoft Jet OLED DB4, que no pudimos descargar en esa descarga. Vamos, yo os dije que no está disponible para la descarga. Entonces vamos a ver, en este capítulo vamos a ver vamos a repetir cómo hacer una conexión con un archivo de Microsoft Access 2007 o posterior, y luego vamos a ver cómo podemos sortear el problema de que no tenemos el motor de base de datos para los archivos MDB. Bueno, recuerdo que para hacer una conexión con un archivo de Microsoft Access 2007 o posterior se utiliza la conexión Microsoft Access 2007, le damos al siguiente, examinamos, vamos a base de datos y esta vez voy a conectar con verduleros para hacerlo diferente del capítulo anterior. No registro la base de datos, le doy a finalizar, le tenemos que dar un nombre al archivo DB que acabamos de crear, le doy a guardar y bueno, y la conexión se ha establecido. Sobre esta base de datos, con esta conexión, actualmente, porque en otros momentos ha ocurrido cosas diferentes, si abrimos una tabla, la podemos ver perfectamente, pero no podemos añadir datos, simplemente podemos verlos. Tampoco podríamos, aunque se puede ver cómo está creado esto, tampoco podríamos modificar, no tenemos opción de modificar la estructura ni nada. Es decir, esta conexión de momento solamente nos sirve para poder ver los datos. Voy a guardar la base de datos y ahora vamos a ver qué pasa si nos queremos conectar con un archivo de bases MDB. En teoría debería hacerse con la conexión Microsoft Access. Le damos al siguiente, le damos a examinar, voy a base de datos, tengo una base de datos MDB, le doy a abrir, al siguiente, no registro, esta vez no registro, y ahora verduleros MDB. Le doy a guardar y me da el mismo error que me dio en los requisitos previos. Puede que el proveedor de datos necesario no esté instalado. Como os he dicho, para esta conexión se necesita el proveedor Jet OLED 4 y con la instalación que hicimos antes solamente se nos descargan el OLED 12 y el OLED 16, con lo cual el 4 no lo tenemos disponible. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos intentar conectar con el proveedor OLED 12, pero para ello tendremos que utilizar la conexión Microsoft Access 2007. Le doy a siguiente, le doy a examinar, me voy a base de datos y como veis, a pesar de que aquí yo tenía una base de datos MDB, no me aparece en la lista. Eso es porque aquí ya tenemos previamente seleccionados los tipos que tienen que aparecer. Si intento no hay otra opción, pero hay un truquito que es que si escribimos asterisco, punto, asterisco en esta dirección y le doy a abrir, ya sí que me muestra todos los archivos que hay en esa carpeta. Y en este momento ya puedo seleccionar el archivo verduleros MDB. Le doy a abrir, le doy a siguiente, no lo registro, le doy a finalizar y ahora le voy a llamar verduleros MDB. Quiero resaltar que es con el motor 12, no con el Jet 4. Guardar. Y como veis he podido abrir la base de datos. Además, esta conexión a la base de datos, si abrimos los registros, ahora vemos que esta conexión sí que se puede escribir. Podemos añadir, podemos añadir registros y además ha cogido el campo autonumérico como corresponde. O sea,
esta conexión sí que me podía servir para seguir trabajando, aunque yo no lo recomendaría en ningún momento, para seguir trabajando con esta base de datos antigua que teníamos en MDB. Digo que yo no lo recomendaría en absoluto porque mi recomendación es que una vez que consigamos conectar con una base de datos de Microsoft Access, si queremos dejar de trabajar con Access, lo que tenemos que hacer es exportar estos datos al tipo de base de datos que vayamos a utilizar y a partir de ahí trabajar con la nueva base de datos y olvidarnos de Access para todo. Vale, y hasta aquí este tipo de conexiones, las conexiones Microsoft Access y Microsoft Access 2007. En próximos capítulos veremos las conexiones ADO y otros tipos de conexiones.